Más mujeres. A ver, levanten la mano. No, ¿quiénes dicen que acá dice? ¿Quiénes dicen que nacen más hombres? En realidad, nacen más hombres. Porque la naturaleza sabe. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sabe? Porque los hombres se mueren, son más débiles. Y se mueren más. Entonces, si nacerían más mujeres, quedarían muy pocos. De hecho, vayan a un club de jubilados. De 10, 2 son hombres y 8 mujeres. Las mujeres tienen mayor y tienen una mayor experiencia. Si están viendo ahí, ¿quiénes están? ¿A quién corresponde la línea de arriba? Mujeres. Abajo los hombres y las mujeres. Entonces, las mujeres tienen mayor experiencia. Probablemente porque a través de los años el hombre era soldado, estaba en la guerra, tenía minería, por ejemplo, tiene un concebible de una mujer entre a un socavón. ¿Sí? Se decían que era mala suerte, etc. Ahora hay ingenieros, hay soldados, etcétera, etcétera. Pues ya de repente se van a llevar. Pero hay un hecho primero. ¿Qué diferencia hay entre los genes de una y otra? Los cromosomas. El cromosoma X es un cromosoma completo. El hombre aquí es el completo. ¿Quiénes son los responsables de violencia por el Argentina? ¿Por qué? Bueno, es otro tema. Bueno, esto es para el predominio. Y cuando estamos 2015, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con la esperanza de vida? Sigue aumentando, ¿no? Y para el 2025 ya estamos acá. 72 es la esperanza de vida. ¿No? Sí, 72 años. La esperanza, 75 años es la esperanza de vida. No, 82, 82. Sí, 85 es en Europa. Acá estamos llegando a 80 ya. Era 75, ahora está, algunos dicen que ya estamos llegando a los 80. Por ahí está. Lo vamos a ver. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver cómo son las tasas con los indicadores que vamos a utilizar en el módulo. La primera es la tasa bruta o nata. ¿Qué se llama bruta? No, porque no tiene fin, es natural, es completa, no ha sufrido ninguna modificación. Entonces, ¿qué es la tasa bruta de natalidad? Es una medida de cuantificación de la técnica. Mide cuánto fecundo es un país y mide cuántas años. El lapso es siempre que estas tasas, la mayoría es para un año. Y entonces, y se puede leer como el número de nacimientos, ¿no?, de una población por cada 1000 habitantes en un año. Entonces, ¿cómo se calcula? Tasa bruta de natalidad, B. ¿Qué es B? Número de nacimientos. ¿Puedo calcular esto? Me voy al INEI o entro a la página del INEI y veo cuántos han nacido, por decir, en el año 2024. Eso va al numerador, número de nacimientos. Y en el denominador, ¿qué va? El tamaño de la población en ese año. ¿Cuánto es el tamaño? Y aquí hay un concepto interesante, pero será igual en enero, en junio o en diciembre, será igual. Entonces, esta población total se calcula a mitad de periodo. ¿Cuál es la mitad de periodo?
30 de junio. Entonces, el 30 de junio es la mitad del año, ¿no es cierto? Por eso los censos se hacen el 30 de junio. Todos los países se hacen. En Perú hizo un censo en julio, en agosto, se equivocaron, y lo volvieron a hacer en octubre. Ya no son exactos. Pero debe hacerse a mitad de periodo. Entonces, como tengo la población total para ese año, a mitad de periodo, ya puedo calcular la tasa bruta de natalidad. Miren, esta es la tasa bruta de natalidad a nivel mundial. ¿Dónde tenemos tasas brutas de natalidad muy altas? Y eso que me dice no diríamos poco, ¿no? Hasta la fecha, una tasa de natalidad alta ya tiene problema. Ahora, si su tasa de bruta de natalidad es alta, pero su tasa de natalidad es baja, no hay problema. Si es que la tasa de natalidad infantil es baja o alta, ahí sí tendríamos problemas. Pero generalmente las tasas brutas de natalidad es en países pobres, con baja educación, bajo recursos. ¿Por qué? Porque hemos dicho, de acuerdo a estas teorías, cómo se va controlando la población conforme va educándose, teniendo trabajo, mejorando su nivel de vida. ¿Qué quiere decir? Que estos no han mejorado su nivel de vida, su educación es pésima, no tienen trabajo, entonces su población, su tasa de natalidad es alta. Bien. Otro concepto es el de fecundidad. Se refiere al número medio de hijos que tienen las mujeres. Pero aquí hay dos tasas que hay que distinguir y no confundirlas. Podremos estimar también la tasa de fecundidad por edades o tasa de fecundidad de hijos. Vamos a ver. Tasa de fecundidad general. ¿Qué dice esta? Es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. ¿Se acuerdan cómo era la tasa bruta de natalidad? Número de nacimientos en un año partido población total. Pero para la tasa de fecundidad general, el numerador es el mismo. Número de nacidos en un mismo año, en un año. Y el denominador ya no es la población total, sino la población femenina en edad fértil, ¿no es cierto? Y entonces la edad fértil de la mujer también. A los 30 años, o sea, una mujer de 40 años no puede tener hijos. ¿Cuándo viene la menopausia? Mientras que no esté arreglando pero para fines demográficos la edad fértil de la mujer se considera de 15 a 49 años. De 15 a 49. Esa es la edad fértil. Entonces, busco en la página del INEI cuántas mujeres están entre 15 y 49 de una población y veo cuántos nacimientos y con eso calculo tasa de fecundidad general. ¿Cómo se lee, cómo se expresa la tasa de fecundidad general? Tantos nacidos por cada 1000 mujeres en edad fértil. ¿Está claro? Esa es la forma de leer esta tasa. Casi no se usa, es muy poco usada, porque hay otra que es más real y más fácil de entender. Es la tasa global de fecundidad. La otra era tasa de fecundidad general. Esta es tasa global de fecundidad. Y miren, esta es su fórmula.
5 sumatoria de tasas específicas de fecundidad por edad partidaria. Entonces, no se va a entender todo. Les voy a poner un ejemplo. Después lo revisamos. ¿Listo? Como la edad fértil de la mujer es de 15 a 49, vamos a hacer cohortes de 5 años. ¿Sí? Entonces, el primero va de 15 a 19, de 20 a 24, etc. ¿Listo? Y entonces busco en los registros cuántos nacimientos se ha producido en cada grupo de edad. Por ejemplo, un niño nace. ¿Su madre cuántos años tiene? Tiene 16. Va primero. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces ya tenemos el primer grupo. La tercera columna es años mujer de exposición. Es que aquí puede ser que una mujer ha dado a luz cuando tenía 19 años, pero dio en abril y mayo ya cumplió 20. Entonces se pasa a otro grupo. Entonces no sé, ¿a qué grupo le pongo? Entonces para eso hay una forma de contabilizar los sujetos en una cosa. Por ejemplo, yo hago un estudio de cáncer pulmonar y sigo a 1000 fumadores para ver sobreviven a 10 años. Pero ¿qué resulta? Que a los 5 años se me murieron 3. O que a los 2 años y medio se fueron a otro sitio y no los podía seguir. Pero los he seguido hasta eso. Entonces no puedo desperdiciar ese tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, una persona que estuvo en el estudio a los 10 años, esa es una persona periodo. Digamos que fueron 10 años, una persona de 10 años, o una persona menor. Pero esa persona que murió a los 5 años, o sea, la mitad del periodo, ¿cuánto es? 0.5 persona kilo. ¿Se dan cuenta? Y si una persona vivió o estuvo presente 2 años y medio, son un cuarto, entonces esa persona, ¿cómo la contabilizamos? 0.25 personas. Y entonces por eso es que ahí están años mujer de exposición, porque ya se pasan al otro periodo. Pero casi es mínimo, entonces nos da igual considerarlo todo. Bueno, entonces ya tenemos cohortes, nacimientos, mujeres que han dado a luz a esos niños y la tasa por mujer. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de fecundidad general? Entonces, número de nacimientos entre las mujeres y la mujer. Pero yo quiero por edad, o sea, por grupos, por cohortes. Entonces, el primer valor, la primera tasa, voy a dividir 351 entre 2.810, es el número de mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuánto da eso? Una división. 351 entre 2.810. ¿Cuánto? 125, no sé los 125. Pero como multiplicamos por 1000, entonces su tasa es 125. ¿Se dan cuenta? Pero esta es la tasa de fecundidad general, pero para este grupo nada más. Y este otro ya cambia, como ven. Entonces ya tenemos más nacimientos y cambia. Entonces tenemos 261, 200. Conforme va pasando la edad, ya personas de mayor edad, de 45, son pocas, 60. Esa es su tasa. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hacer las tasas de fecundidad, podríamos decir general, para cada grupo. Pero como es para cada grupo,
ya no podemos decir tasa general de fecundidad, sino tasa específica por grupo de edad, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos las tasas de todos los grupos. ¿Y cómo voy a calcular la tasa global de fecundidad? Hemos dicho la fórmula 5 más por la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ahora sí revisamos a la fórmula. Entonces, 5 por la sumatoria de todas estas edades, de estas tasas, y lo dividimos entre 1000, ¿no es cierto? Entonces, para grupos de edad de 5 años, donde la tasa TEFE es la tasa específica de fecundidad por edad para las mujeres del grupo de edades, expresada en tasas por mujer. Esto es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Esto. Para calcular la tasa global de fecundidad, ¿qué necesitamos? Dijimos 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 años, ¿no es cierto? Para cada grupo. Entonces, 5 por las tasas específicas por edad ¿de cuántos grupos? De 7 grupos, porque son 7 grupos. 7 cohortes, ¿se recuerdan? ¿Cuántas cohortes había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esas 5 cada cohorte es de 5 años. Y hacemos la sumatoria de las 7 tasas. Y lo dividimos por 1000. ¿Cuánto nos va a dar? 6.4 nacimientos por mujer. Y entonces, esta es la tasa global de fecundidad. Un poco difícil de calcular, pero es la que más se usa, ¿cierto? Por ejemplo, si me quiero cuánto tiene que la tasa global de fecundidad. Entonces, es alrededor de 2 en este momento. ¿Qué quiere decir ese 2? Esa tasa global de fecundidad. Y cada mujer en promedio tiene 2. Entonces, todos tendrán más o menos. Por ejemplo, en tu casa, ¿cuántos? Entonces, si sumamos, este es 3, 2, 5, 1, 6. Entonces, suma más las 3 mamás. En promedio, ¿cuántos hijos han tenido? Esa es la tasa global. ¿Se entiende? Entonces, es diferente tasa global de número de hijos por mujer. En promedio. Por eso sale 6 puntos. Este se engaña, ¿no? La tasa global de fecundidad. Mientras que la tasa de fecundidad general es el número de hijos por cada 1000. Es otra cosa, pero nos sirve para calcular la tasa global. Miren, esta es la tasa global de fecundidad en el Perú. Estamos hablando, miren, acá está desde el 70, 75, porque si vamos años más atrás del siglo XX, las tasas estaban mucho más acá arriba, ¿no? Y miren, ¿dónde nacen más? Esta es la zona urbana, esta es la zona rural, el campo. Entonces en el campo siempre tienen más hijos que en la ciudad, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo ha ido disminuyendo esta tasa global de fecundidad al extremo que ya estamos alrededor de 2? Entonces, esa es la tasa global de fecundidad. Y acá ejemplos de cómo es esta tasa
Acá dice tasas de fertilidad. Es que en inglés a la fecundidad le llaman fertilidad. Entonces nos confunden. Pero esta es tasa global de fecundidad. Esta es una tasa global de fecundidad. Y en la Unión Europea, ¿cuántos hijos tienen en promedio las mujeres? 1,5 hijos, no menos, ¿cierto? En Norteamérica, 2 hijos. Entonces Norteamérica está bien. ¿Por qué? Porque está justo en la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? De 2 padres más 2. Entonces la tasa de tasa de reemplazo. Entonces, cuando un país tiene una tasa de reemplazo de 2, está perfecto. Si tiene más, si tiene menos, empieza a desarrollar. A ver, pueden buscar en sus computadores. Tasa global de fertilidad de Japón. En el 2022, Japón, su tasa de fertilidad es 1,26. O sea, está por debajo de la tasa de fertilidad. Interesante. Bien. Latinoamérica, perdón, Asia, 2 hijos y medio. Latinoamérica, 2 hijos y medio. Países árabes, 1, 2, 3, 4 hijos. Pero es 4 hijos por mujer, no es por hombre. Porque los árabes pueden tener 3 y cada uno tiene 4 hijos. Y en África, ¿cuánto es? 5,8. ¿Cuánto calculamos en Ghana? 6,6. La tasa global. Entonces, ya hemos aprendido lo que es tasa de natalidad. ¿Cierto? Lo contrario de la tasa de mortalidad general bruta. Es igual, se calcula igualito, la única diferencia cuál es. En lugar de poner nacimientos, ¿qué voy a poner en el numerador? Recursos. Y esa es la tasa de natalidad o tasa bruta de mortalidad. Entonces, mira. Entonces, tasa bruta de mortalidad. Número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes en un periodo, en un año. Entonces, tasa bruta de mortalidad, fallecidos, partido de población total, a mitad de periodo, recuerden, y multiplicados por 1.000. ¿Por qué multiplicamos por 1.000 las tasas? Porque se dan cuenta el numerador es más chico que el denominador. Y nos va a salir fracción. Y la mente humana no calcula bien los decimal. Entonces, por eso se multiplica por 10, puede ser por 10, por 100, por 1.000, o por 10.000, o por 100.000. Depende para que no tenga decimal. Bien, entonces ya tenemos la tasa bruta de mortalidad. Entonces una tasa bruta de mortalidad, si supera el 30 por 1.000, es alta. Moderada, 15 y 30. Y baja, menos de 15 por 1.000. Ahora vamos a ver el mismo gráfico, ¿no es cierto? Pero este es tasa de mortalidad. ¿Dónde se mueren más? En África. Entonces, nacen más, pero el problema no es que nacen más, sino que se mueren más. Entonces, tasa de mortalidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estos países.
Esta es tasa bruta de mortalidad en el Perú. En los años 40 estábamos cerca del 30, o sea, una tasa de mortalidad alta. Y de ahí ha ido bajando, y en el 2020 una tasa de mortalidad de 5 más o menos, que es baja. Estas son tasas de mortalidad y natalidad estimadas. Desde 1950 esta diferencia es enorme, ¿recuerdan? Y entonces, ¿qué cosa se llama esta distancia o esta diferencia entre esta tasa y esta tasa? ¿Cómo se llama? Crecimiento vegetal. Por eso es que a partir del año 50 viene la época que es la época de explosión demográfica o el baby boom. Y entonces, ¿qué ha pasado a través del tiempo? Esto ha ido, primero, ¿qué es lo que cae? Lo primero que cae es la tasa de mortalidad. Pero después ya la de natalidad también se empieza a caer y para nuestra época ya otra vez están pequeñas. Es decir, empezamos hace muchos años, 1800, inicios de 1900, tasas de natalidad y mortalidad altas, pero muy cercanas, las dos altas. Viene el boom demográfico, la tasa de mortalidad cae, la de natalidad no, y después ahora ya estamos igual que en épocas antiguas, pero con la diferencia que las dos tasas son bajas. Pero el crecimiento demográfico, el crecimiento vegetativo es pequeño. Y ahora vamos a lo que es mortalidad infantil. ¿Qué hemos dicho que mide la mortalidad infantil? Entonces recuerden, tasa de mortalidad infantil que mide el nivel de vida de una población. Eso es lo mismo. Bien. Entonces la tasa de mortalidad infantil mide la cantidad de niños muertos menores de un año, cada 1000 nacidos vivos. Entonces, mucho cuidado, porque yo les digo, mide el número de, porque a veces esto es un infante. Un infante. Entonces hay confusión. Infante es hasta un año. Entonces yo les hago recordar así. Entonces para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil tenemos que considerar todos los que mueren antes de acabar su primera vida. Qué triste, ¿no? Pero así se van a acabar. ¿Sí? Entonces, tasa de mortalidad infantil, todos aquellos que mueren antes de cumplir un año. Eso va en el numerador. ¿Y qué va en el denominador? No van todos los niños, ¿no? El número de nacidos vivos en ese año. Entonces, busco en el INEI cuántos han nacido en el año 2024, perdón, cuántos han fallecido en el 2024, en el numerador y en el denominador, cuántos han nacido en ese año. Y entonces voy a calcular y lo multiplico por 1000, ya tengo la tasa de mortalidad. Número total de fallecidos menores de un año en un periodo de tiempo, un año.
número de nacidos vivos en el mismo periodo. Miren la mortalidad infantil. ¿Es real? No, lo que les digo, que mide el nivel de vida de la población. 1970, este es Perú. Estábamos hasta el siglo, ¿no es cierto? Nos ganaba Brasil, nos ganaba México, Colombia y hasta Chile. Luego, en los 80, seguimos como país pobre, ¿no es cierto? Dentro de estos 5 éramos los más pobres. ¿Por qué? Porque nuestra tasa de mortalidad infantil era muy alta. Y después empieza a bajar. Todos los países de América, en realidad, empiezan. Hasta que finalmente en 2014, ¿a quién le ganamos? Ya le ganamos a Brasil. Entonces, económicamente estamos mejor que Brasil, ¿sí o no? A ver, vayan a Brasil, ¿qué dicen? Sí, antes en real es la moneda brasileña. Y que se llama, era más alta que esa, o sea, menos nosotros. Entonces, claro, Brasil tiene un buen desarrollo en ciudades cosmopolitas, Río, Brasil, pero y el resto está por pobre. Entonces, esta tasa de mortalidad infantil, vean cómo han ido mejorando en todos los países del mundo. Y miren, este es del 70. Muy estudiado primaria en el 70. Nunca la universidad no está acá. Pero o sea, si en el 60 eso estaba primaria, y en esa época, no tanto en la ciudad donde nosotros estamos, pero en las zonas periféricas había gente, escolares, que iban al colegio sin zapatos. Sin zapatos. Ahora bien, por más pobres que estén afuera, nadie va sin zapatos. ¿Qué quiere decir eso? Que han mejorado notablemente. Y esto está revelado por estos años. Listo. A ver, por regiones, ¿qué dice? Ahí hay 10 años de diferencia. Miren, qué interesante. 10 años, ¿cierto? ¿Qué regiones eran las más pobres en el año 2000? Cusco. Entonces ustedes dirán, es algo así como lo que hemos hablado de Brasil. Cusco va a ser la región más pobre. Si yo voy al centro de la ciudad y me encuentro con multimillonarios que gastan su dinero, pasajes, estadía, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas ahí. En primer lugar, ese dinero de estadía, de pasajes, de gastos turísticos, no se queda en Cusco. ¿Dónde se va? O a Lima o al extranjero. Así es. Los chilenos ya han puesto en el Valle Sagrado, han puesto dos hoteles de paso. Son los chilenos. Entonces no se van a dar. Y si ustedes, no sé si conocen Cusco en la zona, digamos, por fuera de la ciudad, en el campo, la gente se muere de hambre, gente pobre. Lo que cultivan no les alcanza a vivir. Entonces, por eso sí. Pero ha mejorado, sí, ha mejorado. Y para el 2010, ¿cuál es la región más pobre? Entonces, ningún representa. Todo el altiplano, la gente se muere sin la ciudad. Entonces, miren cómo esta mortalidad infantil
nos está revelando el nivel de vida de las poblaciones. Por ejemplo, Arequipa. ¿Qué pasó en el 2000? En el 2000, miren, no éramos una región importante desde el punto de vista económico, social. Pero en este momento, ¿cómo estamos? Esto es 2010, ¿eh? Si vemos ahora, Arequipa está mejor, ¿eh? Incluso que tal. ¿Por qué? ¿Estaremos mejor económicamente? ¿Sí o no? Claro, ¿cuánto nos cobran la ¿pueden pagar? ¿Cuánto les va a cobrar Continental, San Martín, San Pablo? También, más, y siguen pagando. Quiere decir que ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿y por qué Arequipa tiene el mundo? Es lo que estaban aquí. Hace varios años les dio a la UNCE 250.000 soles para que hagan una investigación. ¿De dónde salió esa plata? Del canon minero. En la UNCE hemos renovado todo, desde las puertas, ventanas, pisos, equipos, todo. Una millonada. Cuando quieran vayan a ver cómo está funcionando. ¿Alguien conoce? Y vayan a ver lo que es el centro de simulación que tiene 2 pisos. ¿Quién ha dado todo ese dinero? El canon minero. Entonces la minería pues la paga. Por eso Tacna, Moquegua también tiene canon minero. ¿Sí? Entonces estamos, por lo menos estamos mejor que Lima. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta en relación a esto? Que no quede duda, ¿sabes? Porque ya empiezan los quiz. Ya la próxima semana vamos a trabajar otras partes. Por eso otros temas. Que no son complejos, sino Entonces, ¿puede hacer con ejercicios o no debería? ¿Puede hacer con ejercicios complicados? No. Miren, conmigo van a hacer también estadística. Es que cuando hagamos epidemiología, si no saben estadística, no pueden hacer epidemiología. Entonces, pero ustedes ya han hecho estadística. Entonces, en una semana les hago un repaso de todas las cosas. Pero, ¿cuál es? Esto voy a preguntar. Yo no les voy a enseñar a calcular formas, porque es ocioso. Ustedes se ponen el PPT, calculan una cosa igual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que es necesario que le hagan. Yo también lo utilizo. ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba haciendo una maestría? Me estudié la economía es de calidad. No, no es de calidad. Es sobre calidad. Calidad universitaria. Entonces, yo necesitaba el PPT para varias cosas. Pero no es todo. Entonces, en estadística, les voy a enseñar qué pruebas hay, para qué sitio, en qué momento se utiliza y cómo se interpreta. Eso es nada más. Entonces, la parte más importante para mí es cómo me calcula una. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este capítulo vamos a hacer estas cosas. No se preocupen. No tienen que saber epidemiología. Lo que pasa es que, entonces, en el quiz, como preguntaba, ¿no?
no nos va a decir, a ver, calcula la tasa. Lo que va a preguntar es, ya le tengo una pregunta. ¿Qué significa que un país tiene una tasa de natalización muy alta? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, ya se han acabado las diapositivas. Ahí no queda. Para que todos tienen.